Muy buenas noches a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Pues nos encontramos aquí a día 15 de abril y hoy vamos a hablar sobre la posmodernidad. Y bueno, he traído un invitado que ya lo conocéis del vídeo anterior de la dialéctica. Pues nada, y le voy a dar pie a él. Buenas noches, Javi, ¿qué tal estás? Buenas noches, Nacho. Un placer estar con vosotros y nada, aquí estamos un día más. Muy bien. Pues como os he dicho, hoy vamos a hablar sobre la posmodernidad. Y antes que nada, lógicamente, pues tenemos que saber qué es la posmodernidad. ¿Nos la podrías definir más o menos en pocas palabras? Bueno, la posmodernidad, tienen suerte muchos, es una condición de saber lo que es, porque es un tema bastante complejo. La posmodernidad es empezar realmente, fue la destrucción de los grandes relatos de la historia. El auge, por decirlo así, podemos decir y adaptarlo sobre todo en la estética y todo eso, a finalizar la caída del muro de Berlín. Fue el auge. Se venía hablando ya anteriormente del tema posmoderno, pero realmente fue el auge. Y creo que el auge lo viene un autor en concreto que se llama Lyotard, francés. Y bueno, pues la posmodernidad lo que nos viene a decir es acabar con el gran relato que había en la historia, enfocar las similitudes hacia la multiplicidad de las cosas, que todos los hechos ya no es algo narrado históricamente, sino que viene siendo ya la esencia de la multiplicidad en la sociedad. La multiplicidad siempre ha estado presente a lo largo de la historia, pero realmente lo que nos viene a decir que había que acabar con esas visiones de la totalidad histórica. Vale, entonces digamos que se acaban los grandes relatos, se acaban las teorías estructuralistas. Estructuralistas en el sentido de no vamos a confundirlo con el Sí, estructuralismo, estructuralismo. que sí que es una teoría posmoderna, ¿no? El estructuralista es en relación a que ven la interacción de sus partes y aspiran a entender la totalidad de los hechos. Vale. Y Efectivamente. entonces, vamos, tienen lugar nuevas corrientes que lo que hacen es aislar esas partes y no verlo como un todo, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. De hecho, muchas veces cuando se apega esa palabra, el posmodernismo, lo que nos viene a decir, el posmodernismo realmente escogió unos puntos fundamentales en su construcción de la multiplicidad. Los puntos fundamentales será acabar con todo desarrollo histórico, todo lo anterior ya no existe, existe nuestro presente, y nuestro presente tiene que estar compuesto por la, digámoslo, por la aceptación de lo múltiple. Esa aceptación de lo múltiple lo que nos viene a decir es que todos debemos aceptarnos, darnos ojo a nuestro sujeto, nuestra subjetividad, no nuestro sujeto, nuestra subjetividad en nuestra aceptación. Ya no somos lo que la sociedad nos pone, sino somos lo que nosotros queremos ser. Es decir, una palabra muy fácil es aceptar lo múltiple, que nos viene a decir que hay que aceptar la multiplicidad en el mercado y la multiplicidad en lo político. Uh -huh. Y de ahí partir hacia esa aceptación. Que todo lo del otro es tan válido como lo mío. Eso es la esencia real, como Bueno, grandes autores, hasta Foucault, venía diciéndonos sobre la modernidad. y entonces nos lo podrías brevemente, porque todo esto así, hablarlo de una forma tan abstracta es complicado. ¿Nos lo podrías contextualizar un poco en qué época surge y algunos autores de referencia? Bueno, yo el más referente, sobre todo que hay un libro que se llama, si no me pienso mal, es La condición del posmoderno, es, no sé si lo digo bien, Lyotard, el francés Lyotard. Sí, creo Lyotard, que lo pronuncia Lyotard o algo así, ¿no? sí, Sí, efectivamente. algo así tiene que ser. Yo tampoco Yo sé. espero no confundirme con el nombre en la pronunciación más que nada. Y bueno, Mm. pues realmente fue el que escribió La condición del posmoderno y después hizo un libro muy famoso que se llama La posmodernidad para niños. Es decir, era un libro que realmente cuando los leían, esas generaciones no se enteraban de nada. No se enteraban de nada. Porque te venían, eran bueno, unos conceptos que nadie sabía de lo que se estaba hablando. Pero su principal enfoque era la crítica contra los grandes relatos, hasta la crítica de la escuela racionalista, iluminista de Kant, Hegel y todos estos de la modernidad, que realmente pues había que destruirlos, porque realmente ellos habían construido un nexo con otras filosofías anteriores.
Todo partía de lo anterior, en la etapa superior. Tenían unas conectaciones. Eso ya no valía. Había que hacer un relato ya partiendo de lo múltiple. De que es válido cualquier apreciación de lo múltiple. Ya no tiene que ser esa racional. Y bueno, y sobre todo contra el materialismo y contra el marxismo venían a intentar destruirlo, por decirlo así. Claro, que hay un componente político e ideológico, obviamente. Efectivamente, efectivamente. De hecho, había una escuela italiana que hablaban de, por ejemplo, de cómo Italia estaba compuesta de varios dialectos, pues que había que construir la realidad no de lo que en realidad no se expresa de forma real y objetiva exterior, sino que había que construir una realidad a través de dialectos, es de relatos, metarrelatos que para nosotros mismos, esos metarrelatos nos enfocan, es muy de Nietzsche eso, que nos enfoca una construcción de lo múltiple. Es una construcción sobre la realidad de lo múltiple. Y tiene una connotación, pues como yo expuse anteriormente, que hay que aceptar todo tipo de discurso Uh -huh, múltiple, que es, uh -huh. estás diciendo que hay que aceptar lo múltiple del mercado y lo múltiple tal. Es decir, Sí, es una concepción. lo que se le llama ahora popularmente la trampa de la diversidad, ¿no? Efectivamente, sí, que además hay un libro que lo expresa perfectamente. Entonces, pues bueno, lo que están es construyendo una aceptación de lo múltiple, enfocando eso múltiple como desviación de la realidad, por decirlo así. De hecho, Vale, ellos odiaban mucho. Dime, dime. sí, no, te decía que entonces la posmodernidad surge, entonces hemos dicho que digamos que el autor o el buque insignia es Lyotard y es un producto europeo, es decir, surge en Francia la posmodernidad, ¿no? ¿Y qué Bueno, desarrollo tiene? ¿Podrías decirme, aunque sea mencionarme tres autores más o cuatro a lo largo del tiempo que sean importantes? uno que conocerán, pues para no andar con autores, Levi Strauss, es otro auge. Viene también, hay que verlo también, que viene de lo que tú has comentado, viene del el estructuralismo, también ha cogido de Althusser bastante, se habían quedado, sobre todo Foucault, venía bastante de esa escuela, también venían mucho del existencialismo de Sartre, también habían cogido aspectos sastrianos, como digo yo, y sobre todo un Mm. autor que siempre nombran y es su autor por excelencia era Nietzsche, que Nietzsche enfocaba que ya no sabía que enfocar la historia. Sí, al eh, final es una tergiversación más de la filosofía, ¿no? Porque Nietzsche Efectivamente. Sí, considerar a Nietzsche como un referente de la posmodernidad, no sé, me parece cuanto menos atrevido, ¿no? Porque es una tradición filosófica completamente distinta. totalmente distinta. Lo que pasa es que ellos han cogido la multiplicidad, el aspecto múltiple que Nietzsche enfocaba como en contra de esa conexión y ese lazo de la totalidad de las filosofías historicistas, como podíamos hablar de la dialéctica, que estuvimos hablando el otro día, que es una filosofía que enfocaba la historia en su devenir, su desarrollo a través de esos lazos conexos desde lo inferior a lo superior. Pues eso había que desecharlo porque la historia ya tiene que estar partido en multiplicidades que son tan válidas y que realmente es lo que conforma nuestra realidad. Y lo múltiple siempre ha existido. No quiere decir que lo objetivo no determine lo múltiplo y ese múltiplo no esté determinando el Y objetivo, la más o perspectiva menos, real. ¿cuál es el año o digamos la década donde surge todo esto? Yo, el año, a ver, la posmodernidad en sí había surgido ya en 1936, ya se habían surgido las primeras escuelas, sobre todo en la literatura, en la estética y todo eso, ya habían configurado teorías posmodernas. Pero yo creo que el auge, la asentación en lo social ha sido un producto ya entre los años 90, el 90 o así. Yo lo enfoco más ahí cuando ha sido más Que, impulsado. claro, que encima, para colmo y para que veamos el componente político aquí, ideológico, coincide con la caída del muro de Berlín y del campo socialista. Efectivamente, eso había que destruirlo. De hecho, muchos hablaban, sobre todo Foucault hablaba y mucho se había quedado con la teoría de Fukuyama, el final de la historia. Pues el final de la Mm. historia había que recrear una historia, ya que era el final, había que recrear una historia nueva, pero ya desechando el relato histórico, las conexiones históricas que ha sido la historia en sí en su desarrollo. Había que crear una historia nueva. Una historia nueva donde los sujetos, con su diversidad, pues hay que
aceptarlos, hay que tal. Y nadie está hablando, siempre ha existido la diversidad en toda la sociedad, siempre ha habido diversidad en sí. Lo que existe es una historia y hay un devenir que también condiciona Claro. a esa diversidad. Pero ellos han Vale, destruido eso. y por poner fin al vídeo, ¿podrías describirnos o decirnos las diferencias principales entre la dialéctica, para enlazarlo con el vídeo anterior, y la posmodernidad? Pues la diferencia fundamental es que la dialéctica tiene una concepción en el desarrollo histórico. La dialéctica nunca ha desechado lo diverso. La dialéctica lo que dice es que todo hay un nexo y una conexión en el desarrollo histórico con lo diverso que nos ha condicionado y nosotros condicionamos a ese desarrollo de la historia. Lo que ellos han creado es una sociedad a partir de la nada. Es decir, a partir de que como si este sujeto hubiese salido de una sociedad sin tener unas condiciones anteriores. Eso es la principal diferencia de la dialéctica. Si la dialéctica es historia, la dialéctica es un desarrollo y un análisis del devenir histórico, tanto para los racionalistas como para los materialistas, que yo me considero materialista. Entonces, pues esa es la principal herramienta que utilizan los desestructuralistas. Desechar lo antiguo, que no hay ni una conexión, y crear una sociedad partiendo del sujeto como algo salido de la nada. Eso es la Sí, principal que al diferencia. final el sujeto es el elemento central, es un, La, digamos que la esa subjetividad. Sí, sí, la la sub. subjetividad. La subjetividad. No te escucho. No te escucho, no te escucho. Subjetividad y todo esto. Ahora. Bien, pues como decíamos, la subjetividad es el elemento clave en la posmodernidad y es un sujeto aislado, ¿no? Que no se ve la relación entre sus partes, sino que es un sujeto que forma parte de un conjunto de subjetividades. Efectivamente, ahí de eso han pillado la esencia del estructuralismo y de que no hay conexión entre ningún componente, de que, por ejemplo, que eso viene diciéndonos que es un impulso de individuos desligados entre sí y que es como el mercado o como la pluralidad política que nos vienen a decir que son impulsos desligados entre sí, pero que nos debemos aceptar esos impulsos y tal. Claro. Efectivamente. Entonces entiendo que en términos reales son corrientes antagónicas, ¿no? Porque si la dialéctica apela a la interacción entre las partes, es una corriente historicista, y la posmodernidad no ve la relación entre las partes, sino que ve las subjetividades y no cree o no toma como referencia la historia, estamos hablando de cosas completamente contrarias, ¿no? Totalmente contrarios. Además, es lo que es una corriente que además lo que muestra es la parte de las condiciones en donde nos desarrollamos todos los individuos que somos múltiples. Si no existe multiplicidad, pues yo no tendría un comportamiento de una forma, ni un gusto, ni nada. Y eso siempre ha existido en la historia. Ahora, lo que no ha existido es una desconexión. Eso jamás ha existido. Pero estas teorías es lo que postulan una desconexión total de la realidad frente a la subjetividad y a lo discursivo, que ese discurso, esos dialectos construyen la realidad. No es la propia realidad quien tiene que determinar esos dialectos. No, es esos dialectos, ese discurso, el que construirá la misma realidad misma. Es que a mí es decir, tomando la dialéctica y la posmodernidad en términos antagónicos, que realmente hay que entenderlo así, por lo que estamos Totalmente, hablando, totalmente. entonces estaríamos hablando de que la posmodernidad es una corriente idealista. Es idealista, claro, que es idealista. De hecho, vienen de las filosofías analíticas y vienen de todo eso. Es una filosofía que, de hecho, recogen lo racional, pero para construir algo, un discurso, es para no explicarlo de una forma más compleja. Pero es totalmente idealismo, es decir, el sujeto está condicionado por su realidad objetiva y el sujeto también condiciona esa realidad objetiva. Es una intelectuación de las partes. Es una intelectuación de las partes. Claro, que lo que importa es lo que intentaba vencer ya Hegel, ¿no? El tema de, bueno, Hegel no, lo que culminó Marx, que apela a la subjetividad, a la conciencia.
Efectivamente, ¿no? el No conocimiento a en la sí experiencia del ser humano, que es lo que forja la conciencia. efectivamente, Nacho. Eso es así. Para no explicarlo de una forma más compleja, porque bueno, son debates que esto nos llevarían horas, horas hablando de. Ya me imagino. Es que Y es un sobre tema todo, bastante complejo. Sí, 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 sí. y sobre Bueno, todo la pues nada, posmodernidad, ¿eh? sí. Yo espero que haya sido comprensible para todos, lo más didáctico posible. Yo lo intento, pero claro, es que estamos tratando temas muy complejos y es muy difícil abordarlo en este espacio de tiempo y con términos simples para que lo Simples. entienda todo el mundo. Es decir, pero de verdad que pretendemos ser didácticos y nada, simplemente espero que os haya gustado, que os sea de utilidad este vídeo y nada, hasta próximas ediciones o próximos vídeos, que me imagino que esto tendrá una secuela o algo relacionado con la posmodernidad, porque es un tema que tiene mucha amiga. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos y que tengáis todas buenas noches. Igualmente, que tengáis buenas noches y un placer, Nacho. Un abrazo para todos, ¿vale? Vale, buenas noches, Javi. Venga, buenas Vale, noches a todos. buenas noches.